Recording in progress. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Para comenzar, vamos a tratar de recordar las derivadas más comunes, porque resulta que la antiderivada está vinculada a la derivada. Entonces, no está de más recordar esas derivadas. Permítanme, en el libro de Leyholt hay una tabla. Estoy buscando esa tabla para que visualmente sea más fácil. Ahí está la tabla. En este momento hay 17 personas conectadas. Espero que se conecten más. Vamos a recordar la derivada. Les digo que en este libro la variable es la U. La variable puede ser la variable independiente. Podría ser U, V, W, X, Y, Z, cualquier letra del alfabeto. De repente alguien ve U y ve en otro libro que había otra variable y dice no es la misma. Simplemente es otra variable que está utilizando el libro. Miren la derivada de U a la N. Es N, 1 por N, N, U a la N menos 1 por la derivada de la base, la derivada de U. La derivada de una suma es suma de derivadas, es derivar la primera más derivar la segunda. La derivada de, aquí tenemos la derivada de una multiplicación, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de una división, el denominador al cuadrado, hago una raya fraccionaria, va el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Aquí hay un error. En este número 4 es B. No sé si es que no sé, si es B, es que yo la veía como U. Es denominador por derivada del numerador, menos numerador por derivada del denominador. Ahora la derivada de E a la algo es E a la algo por la derivada de ese algo o de ese exponente. La derivada de A a la U, donde A es un número real, es el mismo A a la U por el logaritmo natural de A por la derivada de U. La derivada del logaritmo natural de U es 1 entre U por la derivada del U. Ojo acá en el anterior. La A no es variable. La A es un número real. 5 a la X, pi a la X, 8 a la 2X, cualquier número real. La derivada del seno es el coseno por la derivada del argumento. La derivada de coseno es menos el seno por la derivada del argumento. La derivada de tangente secante al cuadrado de U por la derivada de U. La derivada de cotangente menos cosecante cuadrado de U. La derivada de secante, secante por tangente por la derivada del argumento que tiene. La derivada de cosecante, bueno, al caso, esas son las 25 derivadas trascendentes. ¿Y por qué tenemos que ver esas derivadas para pasar la antiderivada? Ahí viene el asunto. Porque resulta que la antiderivada, si yo tengo, voy a usar la pizarra. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a usar la pizarra. La derivada con respecto a X de seno, la variable es la X, sabemos que la derivada de eso, de seno, va a ser coseno de X por la derivada del argumento, que en este caso sería X, la derivada de X sería 1. Ok. Pero ahora hay un asuntito. Esta es la notación de derivada, pero la antiderivada está vinculada. Entonces, la antiderivada
hay un símbolo que vamos a introducir en la notación antiderivada o integral indefinida. Le dice a uno, ya sabes integrar, sabes integrales, se llama antiderivada, integral, se llama función primitiva. Todas esas son maneras para referirnos a la antiderivada. El símbolo es este. Entonces voy a tener la antiderivada de coseno. En este caso la variable es x. Va la variable y va el diferencial. Esto es diferencial. Una antiderivada está compuesta por este símbolo, la función y el diferencial con respecto a qué variable estamos integrando. Si usted ve, la derivada del seno es coseno. La antiderivada de coseno es, me pregunto, ¿qué función debo derivar para encontrar el coseno? Eso es antiderivada, preguntarse, ¿qué función debo derivar para que me dé el coseno? ¿Qué función debo derivar? La función seno de x. Pero ojo, aquí hay un problemita. Resulta que si yo derivo el seno de x, me da coseno de x. Pero si yo derivo el seno de x más 1, resulta que la derivada de un número 1 me da 0. Si yo derivo la derivada del seno de x más pi, también me va a dar coseno de x. Si derivo seno de x más 8, siempre me va a dar coseno de x. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la antiderivada no va a ser única. Coseno de x le voy a añadir un más c. Un más c, donde c va a ser un número real. Donde c es un número real cualquiera. Entonces, ¿cómo compruebo que he hecho bien mi antiderivada? Y esto vale para cualquier antiderivada. Derivando la función que obtuve, derivo la función seno más c. Entonces, derivo y observen, la derivada del seno de algo es coseno del algo por la derivada del algo que es 1, no hay que olvidarlo, más la derivada de c, y c es un número real, la derivada de un número real es 0. Entonces miren lo curioso. Entonces la antiderivada no es una función única, la antiderivada es una familia. ¿Y cómo es eso de esa familia? Cuando le añado la c, es una familia. Entonces, ojo aquí, esta es una función f de x minúscula. Cuando yo antiderivo y obtengo una función f de x mayúscula, donde esa función f de x mayúscula es una familia, no es una. ¿Cuándo es una? Cuando no llevara más c. Eso es único, como la derivada. La derivada de una función me da otra función. La antiderivada de una función me da una familia. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque resulta que la derivada de un número me da 0. Entonces, la antiderivada siempre va a llevar ese más c. Perdón aquí por rayar involuntariamente. Siempre la antiderivada debe llevar el más c. Entonces, tómele captura y ya vamos a ver en las fórmulas de antiderivada que van a haber un más c o van a haber un más k. Depende del libro. El libro de Leijol usa c. Otros libros usan k. Lo importante es saber que esa c o esa k es un número real cualquiera. Bueno, tómele captura. Voy a dejar de compartir y nos vamos a donde estábamos. Y ahora vámonos al símbolo
Tabla de integrales o de antiderivadas. La primera, ¿cuál es la antiderivada de U? Pregúntese usted, ¿qué debo derivar para que me dé eso? ¿Qué debo derivar para que me quede el diferencial? La U, la variable U, si usted dice U, ¿cuánta es la derivada de U? De U, 1. Y el diferencial siempre debe agregarle este diferencial en las antiderivadas. Pero mire, más C. Ahora, este, que es parecido a este, ¿cuál es la diferencia? Este es numeral A. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Qué sería en este caso? Cuando hay un número de la deriva de la integral A por un du, uno el número lo puede sacar de la antiderivada. Uno dice A por la antiderivada de du. El A es un número, solo lo coloco y la antiderivada, mi variable es U, porque lo dice el diferencial. Si el diferencial dice de X, la variable es X. Si el diferencial dice de W, la variable es W. Si el diferencial es de Z, la variable es Z. Entonces aquí sería A más A, la integral de du es U más C. Siempre tiene que añadirle esa C. U es variable, A es un número y C es un número. No hay que confundir, porque usted ven la A ahí, puede colocarle a un lado para que usted no se equivoque. A, C, elemento de los números reales. Podríamos hacer esa distinción. Y la U es la variable, porque la mayoría se equivoca al momento de distinguir, ve letras y cree que todas las letras son variables. No, la variable aquí está designado por el diferencial. El diferencial me dice la variable que yo estoy. Entonces estamos sacando integrales de una variable. Veamos esto. Miren la suma de integrales. La suma la puedo separar. La primera función en una más la segunda función en otra. Ojo con esta. La número 4, importantísima. Recuerden que U es la variable, U elevado a la n. N también es un número distinto de menos 1, pero n es un número real, cualquier número. Lo único que no debe ser menos 1. Por eso se hace esa observación. Observen cuál va a ser la antiderivada de eso. Va a ser U a la n más 1. En pocas palabras, al exponente se le va a sumar 1. Al exponente se le va a sumar 1. Y eso que me dio en el exponente también lo coloco abajo. Claro, se ve tan complejo. Ya van a ver qué sencillo es. Tengo la antiderivada de x por un dx. ¿Cumple con eso? Claro. ¿Quién es n? 1. ¿1 es distinto de menos 1? Sí. ¿Quién es la variable? La variable va a ser la x. Aplico el teorema. ¿Qué dice el teorema? Coloco, sumo 1 al exponente, 2, y ese que coloqué arriba, lo coloco abajo. Más C, acuérdense. Ahí está aplicado esa. Tengo otra. 1 sobre x al cuadrado por un dx. De repente alguno de ustedes me diga, no es el mismo. Ya van a ver que sí. Hagamos solo un acomodo algebraico. El 1 dejémoslo ahí. Y la variable subámosla. Y al subirla es como x menos 2. Y este número lo puedo sacar de la integral. 1, me queda la integral de x a la menos 2. ¿Ya cumple con el teorema? Sí cumple. ¿Cuál es el teorema? La variable elevada a un exponente por el diferencial. La variable elevada a un exponente por su diferencial. ¿Qué requisito debe tener el exponente? Que sea distinto de menos 1. Entonces apliquemos el teorema sumándole 1. Aquí es menos 2. Menos 2 más 1, ¿cuánto va a dar? Menos 1. Ese numerito que me da ahí, me da abajo. Más C. ¿Ahora qué? Estos números se dividen. ¿Cuánto es 1 entre menos 1? Menos 1. ¿Menos 1 qué? X a la menos 1. ¿Hasta ahí llega? Sí, pero ustedes saben muy bien
que en matemáticas los exponentes negativos no se acostumbran. Entonces uno deja menos 1 sobre X a la 1. ¿Será necesario escribirlo? No, más C. Ahí terminó la antiderivada de esto. Aquí terminó la antiderivada de esto. Quiero probar que está bueno. Hay que derivar esto que está aquí. Hay que derivarlo y al derivarlo me tiene que dar esto. Si me da eso, está bien. Si no me da eso, está mal. La pregunta del millón, ¿es obligatorio comprobarlo? No es obligatorio, pero ayuda, garantiza que el problema que se está haciendo está correcto. Entonces, tómele captura que vamos a hacer de esos primeros 5, vamos a hacer antiderivadas. De esos primeros 5 propiedades, en algunos le llaman forma, otros le llaman teorema. Vamos a hacer de esas 5 que están ahí, antiderivadas, una de cada uno. Entonces, tómele captura para compartir pantalla y hacer. Ya, lo mandan al grupo, por favor. Entonces, dejamos de compartir, vámonos a la pantalla. A la otra hoja. Primer teorema simplemente decía el diferencial, dw. ¿Cuál es mi variable? W. ¿A qué era igual dw? La antiderivada de un diferencial a la variable. Confusión de que hay 2 letras. Sí hay 2 letras, pero una incurre como constante. Esta que está aquí. Como constante. Este es el primer teorema. La integral de un número con un diferencial de P. ¿Quién es mi variable? La P, el diferencial. ¿Qué dice el teorema? Sacó el número y ahora el número solo lo copio. La antiderivada de P, como está aquí, va a ser la P. Le vamos a añadir el más C. Aquí, con la aclaración de que C es un elemento de los números reales. Okay. Ahora vamos a hacer con exponentes. Tengo la antiderivada de X a la 3 por dx. Debe ir la variable y su diferencial. Entonces aplicamos el teorema, le vamos a sumar. ¿Cumple con el teorema 4 o la propiedad? Sí. Variable elevada al exponente, el exponente distinto a menos 1, diferencial. ¿Cómo se resuelve? Sumándole 1. Y ese número se coloca arriba, se coloca abajo. Más C. C, elemento de los números reales. Número 4. Bueno, del 3 vamos a hacer varios. Del 3 podemos hacer raíz cúbica de x a la 2 por un dx. Cualquiera me podría decir, no, no es. Ya van a ver que sí. Apliquemos un poco de conocimiento, expresando las raíces en forma de potencia. Esto queda x a la 2 tercios. ¿Cumple ahora? Sí cumple. Variable elevada a exponente. Exponente distinto de menos 1. 2 tercios distinto de menos 1 por su respectivo diferencial. ¿Cómo se hace? Sumándole 1 al exponente. 2 tercios. 2 de 3 partes. Súmele una manzana completa. Va a tener 5 tercios. Pero ojo, no se va a olvidar que ese 5 tercios que colocó ahí también va para abajo. El que no lo coloca está malo, está incompleto. Y ahora un poquito de conocimiento algebraico. Esto indica división. 1 entre 5 tercios, 3 quintos. Ustedes tienen calculadora, lo pueden hacer así. Esto, como lo dieron en raíz al principio, la respuesta la debemos dar en raíz. Te va a quedar raíz cúbica, esto, x a la 5. ¿Qué le añadimos? El más c, porque son integrales indefinidas las que estamos haciendo. C elementos de los reales. Ya obtuvimos. Ahora vamos a aplicar la otra propiedad
donde se pueden sumar. Entonces, supóngase que yo les diga, háganme la antiderivada de x cuadrado menos 1 sobre 3 x a la menos 2 más raíz cuarta de x a la 3 por un de x. Lo primero es decirles que las sumas y restas de antiderivadas, solo las sumas y restas se pueden separar. Las multiplicaciones no, las divisiones no. Entonces vamos a separar, aquí hay 3 términos o 3 sumandos. Va a ser igual a la antiderivada de x cuadrado por su respectivo diferencial, como quien dice la propiedad distributiva. Esto distribuye con esto, esto distribuye con lo otro. Viene el segundo término, menos un tercio, pero como ustedes vieron que este es un número, se puede sacar de la integral. Menos un tercio, la integral de x a la menos 2 debe colocarle su respectivo diferencial. Si no le coloca, está incompleto. Estaría incorrecto. Más, aquí, esto ustedes saben que es x a la 3 cuartos. Va a quedar la integral de x a la 3 cuartos por un de x. ¿Por qué hice eso? Porque yo ya sé que toda raíz la debo expresar en forma de potencia cuando yo estoy antiderivando o estoy sacándole la integral. O toda expresión donde la variable esté en el denominador, debo subirla. Bien, entonces ahora aplico el teorema. Tengo variable elevada a un exponente distinto de menos 1 por su diferencial. Se suma a 1. Eso me da x3 sobre 3. Menos un tercio que va a multiplicar al resultado que me dé. ¿Cuál es la antiderivada de x menos 2? A menos 2 súmele 1. Menos 2 más 1 le da menos 1. Ojo, cuidado. El menos 1 que le dio aquí, inmediatamente lo coloca debajo. Más, igual acá cumple, x a la 3 cuartos por el diferencial. Sumémosle 1. Tendríamos 3 cuartos más 1. Sería eso. Es el final de esto. Va a ser, aquí este solo se copia, está correcto. Este puedo dividir esto menos un tercio, o el 3 multiplica por menos 1. También, menos 1 por 1 me da menos 1, y 3 por menos 1 me va a dar menos 3. Me va a dar menos 1 entre menos 3. Pocas palabras, me queda positivo un tercio. O si no, divida pues. Un tercio, esta raya significa división, dividido entre menos 1. La calculadora le va a dar un tercio positivo. Un tercio positivo, x a la menos 1. Después lo bajamos en el siguiente paso. Y aquí tengo la división de 1 entre 7 cuartos. Eso es 4 séptimos. Más 4 séptimos. ¿De quién? De la raíz cuarta, que el índice es 4, de x a la 7. Y aquí va el más c. Solo me falta el paso, hacerlo positivo. Si alguien lo quiere obviar el paso, a este nivel ya no hay que escribir tanto paso, pero yo explico para el que menos sabe. Entonces aquí más 1 sobre 3, la variable x la coloca aquí, se bajó, más esto mismo que está aquí. Eso mismo solo lo copia. Voy a ponerle asterisco. Voy a poner acá. Y usted sabe que es lo que quiero decir es que esto mismo lo voy a repetir abajo.
todos ustedes me van a crear un problema con esos cuatro. ¿Qué variables? Todas las variables que haya. Vamos al 5. El 5. Si uso la variable 1, esa. Si usara la variable x, de x entre x. Esto va a ser igual al logaritmo natural. Ojo aquí. Valor absoluto. Esto me garantiza que es positivo. Cualquiera me dirá, ¿y por qué? ¿Saben por qué? Porque los logaritmos para números negativos no existen. Por eso tengo que tener la seguridad. Y esta es una C, no van a decir, y esa letra es una C con pifia. Estaba aburrido y la quise hacer bonita. Así. Entonces, acá, eso es la del logaritmo. ¿Cómo sería? Supóngase que yo coloco dw entre w. Eso es el logaritmo de w más c. A otro se le ocurre hacer dp entre p igual al logaritmo natural de p. Pero hay por ahí, por ejemplo, uno que diga, no, yo quiero escribir por ejemplo, p a la menos 2 por p por dp. Mire, cualquiera diría, no, pero no es ese caso, perdón, aquí es dp. Cualquiera diría, no es ese caso. Bueno, hagamos primero las operaciones. Multiplicación de potencias con la misma base. Se copia la base, se suman los exponentes. Menos 2 le sumo 1, me da menos 1. Y ahora lo puedo bajar al denominador. Tendría dp sobre p. Entonces, eso es igual al logaritmo natural del valor absoluto de p más c. Para todas estas, c elementos los reales, ¿verdad? No se le puede olvidar esto, c elementos de los números reales. Entonces, esas 5, quiero que cada uno de ustedes cree una o dos de cada caso. Eso sería la clase de hoy y terminamos. Si tienen dudas, consultas, me pueden mostrar al WhatsApp y nos veríamos el día lunes. El día lunes, tómenle captura, por favor, y comienzan a trabajar. Les puedo dejar acá la tabla esta. Este material lo tienen en su carpeta. Lo tienen en su carpeta en la plataforma. Ahí está. Todo el material de las integrales, el que quiere ir estudiando, leyendo. Así les diría que estas formas racionales, estas todavía no las vamos a desarrollar, sino que las más elementales, como las que están aquí, como la derivada de seno, coseno. Entonces, esta tabla, por ejemplo, esas 5 sí. Ya les voy a decir cuál otra. De aquí. La 24, para que lo anote. 1, 2, 3, 4, 5. 24, 25, 26. Estamos en la primera unidad. Las trigonométricas, sí, las 59, 60, 61, 62, 63, 64, la 65, la 66, la 67, la 68. Ahora seguimos acá, la 95 sí, la 96 sí. La 107, 108, 109, 110, 111, 12. Permítanme, la 116, la 114,
cambio de variable. Sí, siempre con los pasos que yo mencioné. Siempre con los pasos que mencioné. Entonces les dejo esto para que ustedes desarrollen y me hagan unos 2 de cada uno de los 5 primeros pasos. La otra semana vamos a desarrollar el lunes 10 más de las que ya les mencioné. 10 o 15 más porque ustedes van captando, ustedes van construyendo. Dudas, consultas, me la mandan vía WhatsApp. En 4 minutos la sesión se corta, regresamos. Y mientras voy a pasar lista, hay 27 estudiantes el día de hoy. Voy a dejar la evidencia en el grupo, como siempre. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Me dijo Selvin Josué que lo excusara, por favor, que él no tenía energía, me dijo en la casa. Ok, entonces escríbame por favor ahorita, acá al grupo, individualmente para anotar. Me disculpan un momentito, voy a quitar esto, pero lo vuelvo a colocar. Primero ahí donde dice 28 participantes conmigo. Dicen cuentas claras, amistades largas. Yo creo en eso. La claridad es muy importante en todo. Llegué hasta José Rodríguez. Ahora vamos a ver.